En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Has escuchado hablar del proyecto 2025? ¿Cuáles son las implicaciones en términos de libertad religiosa de la implementación de dicho proyecto? ¿Deberíamos los cristianos estar preocupados por la implementación de un proyecto tal? Bien, este es el tema que tenemos para hoy. Les habla el pastor Héctor Delgado y como siempre envío un afectuoso saludo a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Héctor? Dios te bendiga, pastor, y damos gracias a Dios por estar aquí una vez más con ustedes en la presentación del programa de hoy, Fe y Sociedad. Agradecemos su compañía y su fina gentileza de estar con nosotros y les animamos a que puedan compartir con otros esta transmisión, este programa, y que sigamos pues creciendo. También a suscribirte al canal del pastor Héctor Delgado o Dauris Contreras, y puedes también ver los demás programas que se han presentado y los demás que hemos de presentar. Recuerda también que puedes darnos sus sugerencias sobre qué tipo de programas o qué temas podemos tocar en nuestra discusión, y así también tú ser participante de lo que nosotros podemos conversar y crecer todos. Antes de comenzar el programa de hoy, vamos a tener unas palabras de oración. Dios eterno del cielo, damos gracias porque una vez más estamos en este momento, en este lugar, para presentar el programa de hoy. Pedimos tu bendición y tu presencia, tu guía, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dauri sabe que me he quedado pensando en que el programa de hoy es ese tipo de tema, trata un tipo de tema en el cual es difícil, una vez tratado, no ser categorizado de liberal o de conservador. Eso es correcto. No sé de qué lado nos dejarán las personas, pero algo que nosotros hablábamos fuera de cámara es la importancia de ser lo más objetivo posible en el análisis de cualquier tema, más allá de los puntos ciegos que todos tenemos al abordar dichos temas. Y siempre Pero tratamos de hacer eso, de ser un sí, poco, de ser balanceados, aunque es evidente que de alguna manera se puede ver cierta inclinación debido a, bueno, somos pastores y tratamos temas de religión, y sin embargo, hacemos todo lo posible de ser lo más objetivos en todos los temas que son un poco controversiales. uno de los compromisos que espero que las personas se hayan dado cuenta que nosotros tenemos es que tratamos de ver la perspectiva de ambos lados y ver qué opina cada uno y cuáles son los temores que entraña cada uno de los lados encontrados en un tema particular. Claro. Bueno, Dauris, hemos observado en los temas anteriores que nuestra nación y especialmente la sociedad en sentido general está viviendo como en medio del fuego cruzado de corrientes políticas altamente polarizadas y radicalizadas. Es como si la frase los extremos nunca son buenos, es como si haya dejado, como si haya perdido su vigencia Ujú. y de pronto se ha convertido en la norma. Parecería ser que ahora los extremos se han convertido en la nueva normalidad. ¿Qué es Así. el proyecto 2025? Bueno, pues básicamente es un documento de unas 900 páginas. El documento original que nosotros tenemos apenas llega a 882. No sé si algunos cuando le dicen que tiene más de 900 páginas se refieren a algún manuscrito, pero el que tenemos y el que de hecho estamos compartiendo en nuestros comentarios con nuestros amigos y los oyentes, hemos dejado colgado allí el enlace para que usted mismo pueda bajar este documento de manera gratuita y pueda consultarlo por su propia iniciativa. No sé si el documento está en español, no creo. No, no lo está. Dado que nosotros hablamos a una comunidad latina, yo estuve rastreando el documento, pero todavía no está traducido. Y no sé si realmente se va a traducir. Y me quedé pensando, Dauri, que quizás ni siquiera se traduzca por el hecho de que en el fondo hay un pequeño sesgo antimigrante en el documento. Correcto, correcto. Pues bien, Sí, sí, sí. este documento está en inglés y propone así en sentido general cambiar radicalmente la naturaleza del gobierno federal estadounidense, Actual. dar más poder al presidente, reducir los derechos civiles y endurecer las medidas contra los inmigrantes.
Este proyecto fue impulsado por el Heritage Foundation con la participación de más de 100 organizaciones conservadoras, muchas de las cuales tendrían una influencia significativa en el gobierno que se supone que ellos asumirían en caso de que vuelvan a la Casa Blanca. El documento no solo se propone tratar medidas detalladas, sino que ya cuenta con un presupuesto de $22 millones que están listos para ser utilizados por la persona que ocupe la Casa Blanca en las próximas elecciones. Esta fundación Heritage es un centro de pensamiento que ha dado forma al personal y a las políticas de las administraciones republicanas desde el gobierno del presidente Reagan. Uno de los medios informativos de los más importantes de aquí de Estados Unidos que consulté la semana pasada dice que ningún estudio previo ha sido tan amplio en sus recomendaciones ni tan ampliamente discutido. Kelvin Roberts, por ejemplo, director de la Fundación Heritage, señaló: estamos en el proceso de la segunda revolución americana, y añadió más: en la revuelta que hemos iniciado no habrá derramamiento de sangre si la izquierda lo permite. Bien que estamos hablando de extremos, ¿no? El expresidente Trump, que de hecho se menciona casi 300 veces en el documento, dijo en una ocasión que no sabía nada del proyecto 2025, pero luego, curiosamente, afirmó que no estaba de acuerdo con algunas partes del mismo. Él dijo textualmente: algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y lamentables. Bien, puede ser una declaración puramente política, pero también puede ser un hecho real en el sentido de que ningún proyecto de gobierno se completa o ninguna agenda que tenga ningún grupo o fundación es puesta en marcha totalmente por un gobierno en particular. Pues bien, en el comentario de nuestro video, como ya dijimos, recuerden, pueden bajar el enlace, le dejamos el enlace para que puedan bajar este documento. Bueno, Héctor, tú has dado una introducción escueta acerca del proyecto 2025. Algunas anotaciones. En primer lugar, el proyecto, como ustedes pueden ver, aunque es un proyecto de carácter político, no es creado por ningún partido político, aunque los que lo crean son, Pertenecen a un partido. son los republicanos, sí. De hecho, ese documento tiene muchísimos autores, y de hecho hay uno que lo escribió Ben Carson, ya que ustedes saben que él fue director del Departamento de Urbanidad de la pasada administración. Y otros de los autores de algunos de los capítulos del documento también trabajaron en la pasada administración de alguna u otra manera, en el staff y todo eso. Este, esta, este documento, como ya Héctor ha mencionado, esta fundación que lo crea, y desde finales del 1970 ha estado trabajando con esto. Creo que este es el documento número 13 que ellos han presentado. Y ya que cada vez que hay elecciones, pues ellos presentan qué debe tomar en cuenta el gobierno para hacer los cambios para hacer, basado en los principios conservadores. Cuando usted entra a la página del proyecto, si usted escribe en Google Proyecto 2025 o Project 2025, de entrada va a ver que el primer párrafo dice que uno de los propósitos es quitar lo que ellos llaman el gobierno profundo y devolverle el gobierno al pueblo americano. Esto es puramente americano. Esto no tiene ninguna incidencia internacional, y la incidencia internacional que tiene el documento simplemente debería ser un resultado de las políticas aplicadas, pero realmente es un proyecto muy nacional americano y específicamente del ala conservadora. Hay 4 fundamentos que presenta este proyecto, y de hecho lo que tiene más peso en el proyecto es el documento hecho por la institución, por la fundación, que se llama Mandato para el Liderazgo.
así se llama, Mandato para el Liderazgo. Es el documento que tiene unas 800 y pico de páginas, casi 900 páginas. Y en este mandato para el liderazgo está cuál es el propósito conservador. Primero son cuatro bases o fundamentos. Primero está restaurar la familia como pieza central de la vida americana y proteger nuestros niños. Número 2, ellos hablan de desmantelar el Estado administrativo y devolver al pueblo americano el gobierno propio. 3, está defender la soberanía de la nación, las fronteras y defender también contra amenazas globales. Y 4, asegurar que los derechos divinamente otorgados de vivir libremente sean respetados, lo que la Constitución llama las bendiciones de la libertad. Esos son los 4 pilares donde se basa el documento. Y como ustedes ya pueden escuchar, esto es demasiado grande, es demasiado extenso, no vamos a tocar todo lo que tiene que ver con el documento. También la mayoría de las cosas se basa simplemente en políticas de gobierno, y tiene políticas de gobierno, tiene también, contempla una lista de personas que pueden ser, que pueden trabajar para el gobierno. También contiene un entrenamiento de nuevas personas que trabajen en el gobierno, como si fuera una especie de academia online para los trabajadores públicos. Y también contiene como un libro de aplicación de las políticas públicas del gobierno. Es prácticamente una agenda para que el gobierno la utilice. Pero como decía Héctor ahorita, este proyecto no significa que si gana un conservador va a ser aplicado en su totalidad. ¿Por qué? Porque no es una política de un partido, es una sugerencia de una fundación conservadora con muchas organizaciones conservadoras que proponen los puntos que aquí se proponen. Desde ese punto de vista, a veces yo puedo notar que se usa este proyecto como una especie, bueno, si gana esta gente, esto va a pasar, esto va a pasar. No necesariamente va a suceder eso, ya que aquí hay un estado con checks and balances, en el cual, aun si hay un deseo de un gobernante, no se aplica porque tiene que pasar por el Senado, por el Congreso, por los diputados. Incluso No Dauri, la funciona experiencia así. demuestra que aún un presidente queriendo poner en marcha alguna iniciativa y firmando un decreto, un juez puede anular el decreto Claro, eso es o correcto. puede por lo menos paralizarlo en su implementación. Así que eso no implica necesariamente que cualquier cosa que se esté pensando a partir de un grupo particular de personas va a ser lo que totalmente se va a implementar. Hay algunas cosas, Héctor, a grosso modo, y de pensamientos políticos e ideológicos que tiene el documento y que, bueno, tanto los conservadores como los liberales piensan de forma diferente. Por ejemplo, los conservadores creen en un gobierno pequeño. Creen también en que los individuos deben tener mayor libertad para actuar y el gobierno no tiene que legislar en cada cosa mínima que hace el individuo, ya que tiene sus libertades. Mientras que, por otro lado, los del otro lado piensan diferente, ¿no? El gobierno debiera incidir en todo, en educación, debe dictaminar la educación de los ciudadanos, debe dictaminar incluso en los derechos de los padres sobre los hijos, y lo cual esto ha traído muchos problemas, Héctor, porque hay ciertas ideologías que se han implementado para ser enseñada a los ciudadanos, a los niños. Entonces hay como un cierto carácter de obligatoriedad y en algunos casos los padres pierden derechos sobre sus hijos, sobre lo que deben aprender. Es Son como cosas si, como estas. es como si tú engendras tus hijos y el Estado se encarga de decirte cómo tú debes educarlo. Perfectamente. Bien, Cositas como esta. Vamos a una pausa ahí. vamos a esta pausa y regresamos inmediatamente. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
El tema de hoy es Proyecto 2025. Estamos analizando así en sentido general cuáles son el contenido, las piezas que conforman este proyecto y hemos empezado a mirar algunos aspectos del mismo. Hemos llegado a la conclusión de que no necesariamente este proyecto implica que se implementará en su totalidad si ganara un candidato conservador y llegara a Washington, a la Casa Blanca. Pero lo cierto es que también el documento no tiene tampoco el apoyo total de todos los conservadores. Algunos hablan de implementar de manera distinta o ligeramente distinta algunas de estas ideas que se están planteando allí. Y para colmo tiene la crítica obligatoria de la oposición, que no necesariamente por ser oposición está equivocado en todo lo que está criticando en el documento. Claro. Si hay algo que nosotros apelamos en estos temas que tratamos es precisamente poder interactuar, relacionarnos con las realidades, ya sea religiosas, políticas o sociales de nuestros días, aquí donde vivimos, y hacerlo de una manera abierta, ponderando lo mejor posible las perspectivas distintas que se tratan de algunos tópicos. David, No sé, Héctor, si tú viste, ¿hay algún aspecto que pudiéramos decir que no es positivo en el documento, así analizándolo bueno, a grosso yo modo? tengo algunas observaciones, pero me gustaría señalar primero, antes de llegar ahí a las observaciones personales, que algunos han señalado que si este plan se implementa, posiblemente un control partidista sería el que dominaría el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación, el Departamento de Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio. Son de las observaciones que se han hecho. Otro asunto sería que se desmantelaría totalmente el Departamento de Seguridad Nacional y se reduciría drásticamente las regulaciones medioambientales. Tú sabes que eso tiene todo un Sí. público. Este proyecto favorece más la idea de continuar consumiendo combustibles fósiles, pero como todo el mundo sabe y ya hemos tratado aquí en otras ocasiones, hay toda una corriente a favor del medio ambiente que cree que la contaminación ambiental que se está generando viene mayoritariamente de la quema de los productos fósiles. Entonces, ahí no hay manera de ponerse de acuerdo. Así que este proyecto, de hecho, políticamente no es favorable para ningún candidato, aún lo vaya a implementar después, mencionarlo mucho ahora, porque puede liquidarlo en términos de voto con algunos Claro que sectores. sí, así es. También el proyecto 2025 plantea abolir el Departamento de Educación, cuyos programas se transferirían a otras agencias o se suprimirían. También se propone, y esto es un punto con el que yo creo estaríamos de acuerdo sin ningún problema, criminalizar la pornografía. Claro Eliminar las protecciones legales contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Y acabar. El asunto con esa parte, Héctor, ya la Constitución prevé la no discriminación por religión, raza, sexo. Lo que pasa es que la reacción a este punto viene en base a que se han puesto en acción muchas políticas que se han ido a un extremo. Se han ido a un extremo. Entonces, como se ha ido a un extremo, la aplicación de ciertas políticas en ese sentido, por ejemplo, mira lo que pasó el otro día en los Juegos Olímpicos, que ha sido, que ha sido de mucho debate. El supuesto trans, que en boxeo, pues, le ganó a la mujer biológica. Eso, por ejemplo, es una de las políticas las cuales este tipo de proyecto ataca. Y debido a ciertas políticas muy extremas de la izquierda, entonces se ha colocado esto. Sin embargo, ya la Constitución prevé, fuera de esas subpolíticas, ya la Constitución prevé el respeto y la no discriminación por causa de raza, por causa de orientación sexual o por causa de religión. Ahora, es cierto también que quienes gobiernan aplican esa póliza como les dé su gana. Claro, porque hacen una interpretación diferente. ¿Cuántas veces la Suprema Corte ha hecho una interpretación de la Constitución de una manera que en periodos posteriores tiene que anularlo?
cierto. Y uno se pregunta, ¿realmente los jueces interpretan adecuadamente la Constitución? Y si lo hacen de una manera ahora y lo hacen de otra manera después, Claro. ¿qué me garantiza a mí que lo que están interpretando ahora realmente es lo que yo debo entender que la Constitución dice? Pero desafortunadamente nosotros no somos juristas y son ellos los encargados de hacer la interpretación. David, tú sabes que uno de los puntos en los que yo expreso mi preocupación tiene que ver con el tema de la libertad religiosa. Aunque el proyecto en sí mismo, hasta donde pude consultarlo, no aborda este tema de manera directa, sí hay personas que han expresado ya algunas inquietudes. Por ejemplo, pero quiero decir algo a favor de la preocupación que se ciñe en el documento mismo. Cuando nosotros llegamos al tema de la libertad religiosa, sabemos que los progresistas y los conservadores no interpretan la libertad religiosa de la misma manera. Por ejemplo, está limitada la libertad religiosa a la libertad de culto solamente, es decir, solo en casa, solo en privado, sin derecho a la libertad de conciencia. Yo no puedo hacer nada públicamente, no puedo decir nada públicamente, no puedo expresarme en una institución académica. No es una violación de la libertad religiosa cuando el gobierno federal, por ejemplo, y esto es algo con lo que han tenido que lidiar los cristianos en esta nación en tiempos recientes, cuando el gobierno federal obliga a las instituciones religiosas a facilitar y pagar por algo que es contrario a sus enseñanzas morales, como por ejemplo en el área de la anticoncepción, la esterilización y las drogas abortivas, son cosas que deben llamar a preocupación. También otra pregunta que debe llevarnos a reflexión. ¿No está en peligro la libertad religiosa cuando se le da el derecho de expresión sin límite a un sector de la sociedad en honor a la inclusión, mientras que se le limita el discurso de libre expresión a los cristianos? Porque no, si dicen algo en contra, lo que ellos dicen puede ser ofensivo para nosotros, pero eso es libertad de expresión. Pero si nosotros decimos algo que los ofende a ellos, entonces estamos violando la libertad de expresión. Pero también, Héctor, no solamente eso, también está algunas cosas que se presentan como facts cuando en realidad no son facts. Y yo sé que me dice que se presentan como hechos reales Como hechos, cuando no son hechos reales. Yo sé que esto pasa en ambos lados y ambos lados ocurre. Sin embargo, cuando tiene que ver, por ejemplo, con ciertas ideologías, se propugna incluso hasta el punto de que muchas veces la ciencia se ve envuelta en esto y se convierte la ciencia en una ideología. Y por eso algunos hablan en contra de los recientes movimientos que se están promoviendo en el área de la ciencia. Pero es evidente que también ese es otro de los elementos, es decir, poner cosas como hechos que no son. A esto también añade Héctor lo que decía ahorita sobre el derecho que los padres tienen sobre los hijos y la educación que quieren para sus hijos, que eso es otra parte que es muy modular. Y yo creo que esa idea de abolir el Departamento de Educación va por esa línea. Indiscutiblemente. Para darle más derecho a cada estado y que puedan tener más libertad cada familia individual en restaurar o en criar la familia según los principios que tiene. ¿Sabe? Una de las cosas más preocupantes de todo esto, Dauri, es que por lo que nosotros vemos, los progresistas no ven nada en su agenda que pueda ajustarse o ser corregido. Entonces, Correcto. Los conservadores se están pagando con la misma moneda, están Sí. planteando una agenda que evidentemente puede contener elementos que deban negociarse, que puedan incluso no necesariamente implementarse porque afectarían otras áreas como la libertad religiosa. Y voy a señalar dos que han sido señaladas, por ejemplo. Al proyecto 2025 promover la ideología nacionalista cristiana, tú descubres que el texto enfatiza cómo las decisiones políticas deberían reflejar la herencia judeo-cristiana de Estados Unidos, que implícitamente impulsa una cultura religiosa homogénea. Claro. Esto puede marginar a las minorías religiosas, Claro que que podrían sí. enfrentar una disminución del reconocimiento y la inclusión en las políticas públicas y el reconocimiento social. Nota que esto no tiene que ver nada con ideología de género. Otro punto que se señala es que si se priorizan las prácticas cristianas en las instituciones públicas, entonces descubre que el manual analiza la reintegración de la oración en las escuelas públicas y otras actividades relacionadas con el gobierno. Ahora, si bien esto puede enmarcarse como una restauración de los valores tradicionales en esta nación, puede alejar a los estudiantes y funcionarios públicos de orígenes no cristianos, que podrían sentirse presionados a conformarse o sentirse excluidos
debido a sus propias prácticas religiosas. Bueno, es Entonces, evidente, Héctor, que eso va en contra de la misma Constitución cuando dice que el gobierno no puede legislar, no puede legislar religión sobre los ciudadanos. yo Y el creo que hecho, y aquí el, hecho- el hecho de que elementos religiosos sean parte de esta comunidad americana desde sus inicios, que siempre lo fue, hay días de oración, ese tipo de cosas. O sea, los elementos religiosos nunca van a estar aparte o separados por completo de la nación o de la política, pero sí lo que se quiso dejar con eso fue claro, es de que el gobierno no legisla religión, tú sabes, y que debe tener esa religión o la otra. So, en ese sentido, si se hace eso, se estaría violando la misma constitución. Dauri, hay otra cosa que preocupa. En el caso nuestro, los adventistas, que tenemos una interpretación escatológica particular, donde el tema de una ley dominical es la forma en la que nosotros entendemos que se cierre el conflicto final. Cuando tú lees en la página 589 la siguiente declaración, uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, Ujú. en la Sí. página 589 del proyecto 2025 dice, Dios ordenó el sábado como día de descanso. Y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, reconoce el documento, un día libre compartido permite que las familias y las comunidades disfruten del tiempo libre juntas, en lugar de como individuos atomizados, y presiona una cadencia de vida más saludable para todos. Ujú. Lamentablemente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Solo que aquí debemos señalar que el documento no está planteando una legislación a favor del sábado cristiano, que lo que ellos llaman sábado cristiano no es más que el domingo como día de reposo. Pero también da, en el mismo documento, habla de los que tienen la alternativa de que su sábado sea de viernes a puesta de sol a sábado a puesta de sol. Y, Naturalmente. y esto tiene el contexto de la ley acerca del trabajo, de que Ujú, ujú. si alguien trabaja el domingo, porque se le pague salario y medio, o que tenga la opción a como acumularlo en horas de vacaciones pagadas. Aunque no podemos decir que el proyecto 2025 lo trae debajo del brazo, para decirlo de esa manera, como decimos nosotros los dominicanos, una ley dominical, es interesante que no deja de abordar el tema y que cuando tú lees el comentario se deja abierto a la posibilidad de que eso se pueda regular, que en Ujú. armonía con valores tradicionales cristianos que en la antigüedad estuvieron vigentes, puedan retomarse y de alguna manera puedan reinstalarse nuevamente. Por Correcto. eso, Dauri, nosotros ya llegando al final de nuestro programa, desde la perspectiva bíblica, ¿qué orientaciones podríamos darle a nuestros oyentes para que, habiendo escuchado lo que hemos conversado, que puedan decir, bueno, hacia dónde nos movemos? ¿Cómo se digiere todo esto? ¿Qué orientaciones podemos dar? ¿Qué tú nos dirías? Bueno, como ya hemos visto desde el punto de vista cristiano, nosotros creemos que no debemos estar, no somos políticos y mantener el principio de Cristo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y creo que nuestra lealtad a Dios y la palabra debe estar por encima de cualquier ideología política, sea esta conservadora o sea esta liberal, y siempre nuestro norte debe ser la palabra de Dios. Y pues yo animaría a nuestros videntes, los que nos ven, que ese sea el norte que ellos busquen. Y hay cosas del proyecto que podemos ver como positivas, que contribuyen al florecimiento de la familia, a la unidad de la familia. Hay otras cosas del proyecto que, como hemos podido ver, no serían saludables para la vida en cuanto tiene que ver la política con la religión. Y pues hay cosas negativas y cosas positivas. Como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y siempre mantenernos objetivos y que nuestro norte sea siempre la fidelidad a Dios y su palabra. En esa misma línea de pensamiento, yo diría que los extremos siguen siendo problemáticos Ujú. y que aunque los extremos hoy se han convertido en la nueva normalidad, realmente no podemos permitir que psicológicamente
los extremos que vivimos día a día lleguen a amortiguarse en nuestra conciencia de tal manera que perdamos la percepción del problema que hay detrás de los extremos. Así es. Miren, una simple mirada al registro del Nuevo Testamento mostrará que la iglesia cristiana surge en un ambiente político controlado totalmente por un régimen de gobierno bien sólido y fuerte, pero no necesitó ni del aval político, ni necesitó de una legislación para desarrollar un proyecto de salvación para las personas. A mí me preocupa que hoy día el nacionalismo cristiano de esta nación, que se mueve desafortunadamente más en el área conservadora, con toda y la razón que tenga en contra de las medidas liberales progresistas, solo vea una forma de llegar a resolver esto, y es a través de la legislación, el control de la Casa Blanca, el control de la Suprema Corte. Yo me temo que el bien que estamos tratando de construir a la larga terminará siendo la debacle de todo lo que estamos construyendo hoy día o tratando de construir. Mantengámonos abiertos a la perspectiva bíblica y entendamos que la política, si bien tiene su función válida, para nosotros el desempeño espiritual es lo más importante. Y vamos a la oración y al estudio de la palabra para encontrar allí la dirección que Dios quiere para nosotros en estos tiempos aciagos. Amén. Así que lo dejamos con estas inquietudes y reflexiones finales y le animamos a estar pendiente a la siguiente transmisión de otro programa más. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.